Buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros que nos acompañéis hoy. Vamos a hacer un recorrido por la corta pero intensa trayectoria de la escuela durante estos 3 años, para posteriormente explicaros el nuevo proyecto que creemos que va a ser muy interesante para todos. Quiero agradecer a las empresas colaboradoras que han hecho posible que el proyecto que tenemos haya ido adelante, junto con las familias y con el grupo de monitores que tenemos. Posteriormente, después de todo esto, tenemos una papelinco, ¿vale?, que la vemos arriba. Y bueno, un poquito, pues eso, agradeceroslo y empezaremos ahora un poco con el evento. Muchas gracias. Mis manos en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Bien, dicen que cuando los comienzos son duros, son más gratificantes las recompensas, ¿sí? Y sobre todo cuando se hace con un esfuerzo, con una ilusión, con un trabajo relativamente bien hecho. Entonces la intención de esta tarde para con vosotros es un poco celebrar esos resultados y esa evolución del INCO, para bien o para mal, estamos teniendo y estamos disfrutando, ¿vale? Entonces, bueno, la intención de todos es arrancaros una pequeña sonrisa, arrancaros una pequeña, o ese cariz humano, yo creo que más o menos todos tenemos, algo de sensibilidad y fundamentalmente intentar potenciar vuestra empatía para todo el trabajo que la Escuela LINCO está desarrollando, ¿vale? Yo creo que la labor, los principios y la filosofía, que repetiré en varias ocasiones, yo creo que muchos de vosotros vais a compartirlos. Entonces, todo lo que es la connotación metafórica de la canción viene un poco en relación a subrayar la trayectoria que la Escuela Deportiva LINCO está haciendo desde el año 2012. En el año 2012 la escuela nació con la simple ilusión de aportar un granito de arena a esa educación, a esos valores, a este deporte de la capital albuense, cuanto menos, porque luego ya sabéis que hemos trasladado un poco la filosofía de la escuela a las Navas del Marqués. Entonces nosotros empezamos con 37 chavales, de los cuales 34 aproximadamente tenemos en la actualidad y están conviviendo diariamente con nosotros, por lo cual os agradezco que confiéis en nosotros, ¿vale? Entonces, la intención es un poco desarrollar todo lo que hemos empezado en el año 2012 y hacerlo reflejar a partir de esta temporada. Realmente, una estructura, o muchas veces en las conversaciones particulares que tenemos entre nosotros, muchas veces la gente me dice, pues sí, es que el perfil LINCO de los planes o los proyectos deportivos, sociales, son súper interesantes. Pero claro, muchas veces nos planteamos, pero realmente lo importante es el contenido, es decir, es todos esos proyectos que estamos desarrollando, o lo importante es la estructura, es decir, el continente que maneja esa estructura de la escuela. Es decir, vamos a ver, lo importante de la escuela son, yo creo que los monitores, la cantidad de coordinadores que tenemos, la cantidad de familias, de personas, de alumnos. Entonces, si me permitís, os voy a invitar, y orgulloso me siento de poder reconocer el trabajo de los monitores que tenemos entre la escuela, de los coordinadores, que más o menos nos llevamos bien, y fundamentalmente de esta filosofía y estos principios, que por favor os invito a un aplauso fuerte para estos chavales.
actualidad? Bueno, pues la actualidad sois vosotros, sois las familias que estamos aquí, pocas o muchas, ¿vale? Y esto es lo más importante, es decir, que la gente, hagamos una convocatoria a las familias y las familias en mayor o en menor medida vengan. Eso significa que estamos llegando, que la gente está percibiendo que esto puede funcionar. Una niñera puede funcionar, yo creo, y puede cambiar un poco el cariz de todo el funcionamiento deportivo, educativo, de valores, de principios en algo, ¿vale? Entonces, esta actualidad, muchas veces, tanto clubes deportivos como asociaciones, como empresas, muchas veces nos orientamos a la cuantificación, digamos, de lo que tenemos. Pues, un determinado club tiene 500 alumnos, 500 jugadores, la Escuela Deportiva Lincoln tiene 255 chavales, tiene 22 monitores, tiene 2 coordinadores, vale, eso es muy bonito, porque son números, y si hay números esto funciona. Pero vamos a basarnos un poquito más en la actualidad, en el ámbito más cualitativo de lo que es una entidad deportiva con los principios que puede tener Lincoln, ¿vale? ¿Esa cualidad cuál es? La cualidad simplemente es la intencionalidad por parte de la escuela de poder transmitir unos determinados valores y que la capacidad de las familias sea poder aprovechar y poder disfrutar de esos valores que en principio vamos a intentar emanciparlo en los chavales, fundamentalmente en los chavales. Entonces nosotros agradecemos a las familias que participan de esta actividad, de este desarrollo de trabajo que estamos haciendo. Muchas veces nos viene a la cabeza, pues, en relación a lo que viene en relación con la canción, es del esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo que muchas veces pues, no puedo más, como decía la canción. Como amigo Pokémon decía, no puedo más. Aquí bajo los brazos y finiquitamos, cerramos la escuela, pero muchas veces cuando llegas a los entrenamientos, me acuerdo de los primeros entrenamientos con los 15 chavales que teníamos, el caballero y yo pues decíamos, esto parece que es interesante, que a pesar de todo el esfuerzo y todo el trabajo, realmente esto puede funcionar. Claro, luego hablabas con familias, el apoyo social que más o menos manejamos, y la gente te animaba a seguir desarrollando esas actividades y seguir potenciando lo que en principio era un poco una enseñación del planteamiento que nosotros teníamos, ¿vale? Entonces, bueno, esa actualidad, esa cuantificación que hablábamos y sobre todo de la cualidad que tienen las familias, porque hablas por los campos y vosotros que muchas veces estáis en los campos, sobre todo el club de fútbol, veis que realmente manejamos en la capital, que es lo que conocemos a primera mano, pues que se dan circunstancias en los campos o circunstancias en determinados clubes sin ánimo de actitud ni mucho menos, sino ni mejor ni peor, sino diferente, y se manejan ciertos valores que nosotros no compartimos. De hecho, nosotros cuando esto funcionó, cuando esto empezó, fue porque bueno, veníamos un poco escaldados de determinadas experiencias negativas que habíamos sufrido, ¿vale? Entonces ahí estamos en ese punto, estamos con la motivación de que esto funciona, de que tenemos unos monitores geniales, unos coordinadores estupendos, efectivamente estupendos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos hacia adelante, vamos a dar otro pasito más y vamos a seguir funcionando. La actualidad pasa por... Estamos en la recta final, digamos, de lo que es la temporada, ¿vale? Manejamos en la escuela actualmente unos 80, vamos a la cuantificación, que en este caso a lo mejor sí que nos interesa, a la cuantificación de, bueno, pues tenemos 85 chavales en la escuela, divididos en 6 grupos, que está bastante bien. En el club de fútbol manejamos, tanto en Ávila como en Las Navas, 8 equipos, desde los 6 hasta los 12 años, y creo que puede ser un proyecto que vamos a contar ahora bastante interesante y donde la participación de las familias es fundamental, ¿vale? Tampoco os quiero hacer aquí una retaila de conversaciones que tampoco van a muchos sitios, pero lo que quiero es, o lo que queremos es un poco arañarnos esa sensibilidad y que penséis un poquito más allá de lo que es un club deportivo, que es la intencionalidad nuestra desarrollar, ¿vale? La actualidad, como comentaba, es que en una semana prácticamente tenemos en el canal de Marqués una convivencia donde está especificado un poquito más para el club deportivo, donde vamos a participar equipos de la Comunidad de Madrid y equipos sobre todo de la provincia de Ávila, ¿vale? Nos juntaremos creo que unos 300, 400 personas, y yo creo que sí, que las Navas no hace mal tiempo, que creo que no, pues vamos a poder disfrutarlo, ¿vale? La semana siguiente, en el puente de mayo, tenemos la actividad de futbolines, del proyecto educativo Futbolines, con G, en Salamanca, ¿vale? Donde van los niños de la escuela desde los 3 hasta los 6 años. Aquí, hacer un pequeño hincapié en fomentar la participación de las familias en estas convivencias que pertenecen al proyecto Futbolines, ¿vale?
muchas de las familias que están en la escuela no saben o no han tenido la experiencia de poder disfrutar de esas actividades. Yo os empujo a poder participar. Sí que es verdad que en las propuestas de mejora que hacemos, sobre todo en la parte de Navidad, cuando hicimos la encuesta de seguimiento, de evaluación que hacemos anualmente, una de las propuestas de mejora que se planteaban era poder cambiar las actividades de convivencias que la gente decía que eran muy interesantes, pero que no podía desplazarse por movilidad de familia, porque eran muchas veces, siempre, en puentes, lo cual la familia, pues, lógicamente, aprovecha no para irse a Salamanca a jugar con un niño, sino pues, para hacer otro tipo de actividades, ¿vale? Yo, la propuesta, como el proyecto Futbolines, estamos un poco enclavados diferentes escuelas, tanto de Madrid como de Salamanca y de Ávila, haremos llegar esas propuestas que me parecen interesantes, sobre todo para que aumente la participación en todo tipo de convivencias, porque creo que si cae en un fin de semana que nos cuente, probablemente el porcentaje de participación va a ser bastante más alto, ¿vale? Esto es un poco para que os animéis a estas convivencias que nos quedan. El proyecto Futbolines se cierra, siempre cerramos aquí, en este caso el 20 de junio, creo recordar, que es sábado, ¿verdad? Entonces no es festividad, ¿vale? Es casi la recta final del año académico de los niños, porque terminan creo que el lunes o martes siguiente, por tanto vamos a aprovechar la masa social que podemos manejar para disfrutar. La gente que ha participado anteriormente, creo que les pasa fenomenal, con sus virtudes y sus defectos, pero creo que puede ser muy interesante que nos juntemos todos. El año pasado fuimos entre unas 600 personas, ¿vale? Entonces, ahora somos más personas, viene mucha más gente de fuera. ¿Por qué no disfrutar de una jornada deportiva, social, educativa, con todos nuestros hijos, con mis familiares, etcétera, etcétera? Aprovecho, me tengo la camiseta, ¿vale? Para que la gente también lo perciba. Entonces, esa es un poco la actualidad. Es decir, continuamos con el proyecto Futbolines, ¿vale? Y con el proyecto social. Sabéis que llevamos desarrollando desde hace 2 años un proyecto social con Down. Tenemos combinado pues, con Down Ávila la participación de personas con discapacidad dentro de lo que es el ocio inclusivo, ¿vale? Dos personas con discapacidad actualmente en los equipos de clubes de fútbol, a través del cual, entre los 25 y 35 años, a través del cual participan con un rol evolutivo dentro de lo que son los cuerpos técnicos de un club, de un equipo, ¿vale? Está Vicente y está Johnny, que Johnny estaba por aquí, lo habéis podido ver, ¿vale? Ahí está, campeón, muy bien. Entonces, bueno, ese proyecto social, que hablaremos posteriormente, va a ser muy interesante, la propuesta que muchos de vosotros ya manejáis en el dossier que os hemos facilitado, ¿vale? Entonces, vamos a seguir pasando y continuamos con lo que es el planteamiento, ¿vale? A posteriori, es decir, ¿qué vamos a presentar como novedades para la próxima temporada? Yo estoy súper ilusionado, bien lo sabe mi señora que está por ahí sentada, ¿vale? Yo estoy súper ilusionado con el proyecto. Así os lo digo, creo que con Jesús exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, hay muchas novedades. La primera novedad, y me vais a decir, vaya, muchos valores y luego me comenta esto, es el tema del coste. Es una novedad. ¿Mantenemos los costes o la vuestra? Mantenemos los costes de la escuela. Y diréis, pues eso no es ninguna novedad, es mejor para nosotros, que no haya novedad en ese sentido. Pero claro, desde la percepción de la escuela, el coste se mantiene. Pero claro, los servicios se van a ampliar, o consideramos que se van a ampliar. Una de las características más importantes de que vamos a mejorar es lo que tengo aquí a mi derecha, que parece un maniquí, o tiene la intención de ser un maniquí, que vamos con la equipación. Es decir, la equipación se modifica, mantenemos los costes, pero aumentamos, por ejemplo, lo que es la equipación deportiva. Cambiamos la marca deportiva, ahora va a ser Acervis, que bien se visualiza ahí. Acervis es una marca, bueno, que es conocida internacionalmente, ¿no? por vestir a temas de motos y demás. Ahora, pues hace 2 años se implementó dentro de lo que son los clubes de fútbol y el ámbito deportivo. Ahora viste actualmente a Leche, a Las Palmas, bueno, equipos de renombre, ¿vale? A nosotros nos ha parecido súper interesante la propuesta de Acervis, porque creo que damos un paso de calidad dentro de lo que son las equipaciones de la escuela, y además aumentamos, que muchos lo habéis agradecido, por lo menos en la caseta, el hecho de que aumentemos a una cazadora, que viene muy bien, ¿verdad? Para nosotros creo, porque antes la cobrábamos, ¿vale? Pero ahora parece ser que viene dentro de aquí. Entonces, fuera de bromas, realmente aportamos una cazadora, aportamos una sudadera de entrenamiento junto con lo que es el channel deportivo, que siempre hemos facilitado con lo que es la cuota, y aquí dejo
que es el que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Muchos ya lo habéis visto porque, bueno, lo habéis tallado ya a vuestros hijos y demás. Y lo he hecho en un libro, os animo también para acercaros y ver por lo menos la equipación. Es, bueno, pues, algo muy representativo de la escuela, ¿vale? Entonces, esa es una de las novedades. Mantenemos los costes, ¿vale? Pero aumentamos, yo creo, que los servicios y proyectos sociales. Entonces, realmente, otra de las propuestas a mejorar son estos proyectos sociales que os comentaba, ¿vale? Vamos a dar continuidad al proyecto de Dawn Ávila, a través del cual, Dani, a través del cual el proyecto social, esto es un poco de improvisación, el proyecto social ahora se empieza a denominar oportunidad, ¿vale? El proyecto oportunidad, que lo manejáis en el dossier para que echéis una reflexión, ¿vale? Simplemente es, o simplemente no sé, es intentar dar un pasito más dentro de lo que es el cariz social que tiene la escuela. Nosotros no somos un club deportivo convencional, como mucha gente opina, es algo más objetivo que subjetivo. Realmente apostamos por esto. Y esto es lo que realmente a todos los que estamos aquí sentados, y todos los que estamos trabajando codo con codo todos los días, esto es la razón de ser del INCO. Es así de sencillo. El hacer un club de fútbol es realmente sencillo. Coges unos chicos, coges un balón y haces actividades deportivas. Eso lo hemos vivido todos, yo por lo menos. El cariz de la escuela Nico, yo creo que se basa fundamentalmente en su estructura en la implementación de proyectos sociales de este empaque, ¿vale? Lógicamente, este proyecto social está estructurado o se ha presentado a determinadas asociaciones que necesitamos esa retroalimentación para poder colaborar y poder desarrollarlo. Y fijaros que el apoyo institucional es fundamental. Uno de los apoyos institucionales más importantes es el de la Fundación La Caixa. La Fundación La Caixa, que es de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional también, ha apostado por este proyecto. Es decir, el empaque de tener una cimentación de lo que es un proyecto social de una entidad tan pequeña, que realmente somos una entidad pequeña, y que intentemos potenciar este tipo de proyectos a través de la Fundación La Caixa, para mí es un orgullo comunicarlo, que queréis que os diga. Entonces, yo creo que la Fundación de La Caixa, que también se lo agradezco, en este caso a Cristina, que es una de las representantes que está apostando por este proyecto, me lo agradezco porque realmente da cierta visibilidad y da cierto reconocimiento al trabajo que todos los que estamos aquí sentados estamos llevando a cabo estos meses atrás, ¿vale? También, lógicamente, necesitamos el apoyo del Ayuntamiento de Ávila. Ahora os diré por qué. El Ayuntamiento de Ávila, a través de los servicios sociales, también es uno de los principales pilares, digamos, de lo que es el desarrollo de la escuela. Y luego los convenios que tenemos de colaboración fundamentales con Dawn Ávila, que también tenemos aquí representación, a lo cual también os agradezco vuestra presencia. Y también tenemos la Fundación Rasta, que también está presente, ¿vale? Y también lo que es la Fundación Incorpora, a través de la asociación Escalera de aquí de la capital. ¿Vale? Todo ese entramado social, todo ese entramado de instituciones sociales e instituciones municipales, como puede ser el Ayuntamiento, apuestan por este reconocido, por el momento reconocido proyecto social, ¿vale? Y quiero que la idea que os llevéis de aquí es, bueno, estoy en el INCO, hacen deporte, también hacen educación y apuestan para que mi hijo tenga cierto contacto con el ámbito de la discapacidad y con niños en riesgo de exclusión social, ¿vale? Hay dos itinerarios. Esos dos itinerarios están, o el proyecto social está fragmentado en dos partes. Una parte está orientada a niños entre los 3 y los 12 años, los cuales vamos a intentar potenciar la inclusión social. ¿Por qué? Porque van a ser niños que van a pertenecer a los servicios sociales municipales, de las Terras Norte, Centro y Sur, a través de los cuales vamos a becarles. Gracias a la Fundación de La Caixa se van a ofrecer para la próxima temporada 40 becas para niños con riesgo de exclusión social, con todo lo que eso supone. ¿Qué supone? Supone la implicación de diferentes agentes, como puede ser el agente del trabajador social, digamos, o el técnico social, de lo que son los servicios sociales municipales. La tutorización por parte del entrenador donde se ubique el niño que vamos a implementar como integración social. Y tercero, la Comisión de Educación en Valores, que sabéis que tenemos. La Comisión de Educación va a ser el canalizador, digamos, del seguimiento de todas las actividades, tanto del ámbito social, de inclusión social de estos niños, como de la otra fragmentación, que son del ámbito de la discapacidad. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Todo ese entramado hay que coordinarlo, claro.
Y eso supone, la gente que manejéis un poco en el ámbito educativo, sabéis el esfuerzo que supone, ¿vale? Entonces vamos a empezar hasta final de temporada con 3 niños becados, ¿vale? Para luego posteriormente, en el mes de septiembre, ya incorporar hasta un número de hasta 40 niños dentro de ese riesgo de exclusión social. Esas becas incorporan pues, lo que cualquier hijo, cualquier niño que pueda ser alumno de la escuela de ICO tiene acceso a una equipación, lógicamente, tiene acceso a una formación, a una educación, al seguro de accidentes en el caso de la escuela, al seguro federativo o en el caso del club de fútbol, ¿vale? Claro, esto se vende fácilmente, ¿no? Pero realmente es lo que hablábamos. Manejamos a gente profesional, formada, con experiencia y sobre todo con ilusión y con afinidad hacia los niños, hacia vuestros hijos y sobre todo hacia las familias. Creo que de los que estamos aquí tenéis un cierto reconocimiento a los monitores que de forma casi altruista hacen este tipo de actividades, ¿vale? Entonces, bueno, quiero que tengáis claro el tema de la inclusión social de niños entre los 3 y los 12 años. Pues si, bueno, esto a través de la canalización de la Comisión de Educación, pues vamos a desarrollar, ¿vale? Y que nos lleve el imprevisto es decir, este chaval que acaba de llegar, lo conozco, habrá una reunión con los padres, habrá una reunión con el grupo, para que entre todos intentemos sensibilizar, todos aportamos, vosotros, vuestros hijos, los monitores, todos, ¿vale? La otra fragmentación, hablábamos de las becas que se van a ofrecer a personas con discapacidad para tener un acceso laboral a lo que es el ámbito deportivo, ¿vale? Muchas veces se plantea que el objetivo final es el deporte. Creo que estamos equivocados, porque el objetivo final no es el deporte, que el niño vaya a hacer deporte. No, el niño tiene que hacer deporte para conseguir algo, para conseguir educación, valores, principios, una forma de realización social en un grupo. Pero el planteamiento inicial de cualquier club, indiferentemente que sea de Ávila o que sea de otra localidad, es ese. No, mi objetivo es que hagan fútbol. Genial, pero eso no tiene que ser el objetivo final. El objetivo final tiene que ser que a través del deporte consigan algo. Esa es por lo menos la humilde percepción que tiene el niño. Entonces, bueno, hablábamos un poco de la discapacidad. Actualmente hablábamos de Vicente y de Johnny, que son personas con discapacidad. Uno tiene síndrome de Down, la otra persona, Vicente, tiene Asperger. Está funcionando estupendamente y lo que nos empujó a desarrollar esto era el ver a personas con discapacidad perfectamente integradas, teniendo la sensación de pertenencia a un grupo social. Lo cual, vosotros lo sabéis, la complejidad que supone que una persona con discapacidad, además del contacto social con niños pequeños, pueda desarrollarse evolutivamente de forma perfecta. Nosotros estamos súper orgullosos de Johnny y de Vicente por ese motivo. ¿Qué pasa? Que ese pasito más era el ámbito laboral. ¿Por qué no vamos a apostar por buscar una contratación laboral a personas que están aportando algo al INCO? ¿Por qué no? Entonces este proyecto está un poco encaminado a eso, a dar oportunidades a personas con discapacidad dentro del ámbito deportivo. Es un proyecto innovador en Castilla y León, cuanto menos. Por lo menos lo que nosotros sabemos es innovador dentro de Castilla y León, lo cual también nos orgullece y nos sentimos orgullosos de que este planteamiento salga al sol o salga a la sombra, por lo menos se ha planteado, que esto ya, este pasito ya es bastante complejo. Entonces, bueno, ese es un poco el proyecto social que estamos manejando y que vamos a intentar desarrollar. Esperemos con vuestra participación y con vuestra apuesta. Repito que el órgano canalizador es la Comisión de Educación, por lo cual invito a personas de perfil educativo o de cualquier tipo de perfil que quiera apostar por este tipo de proyectos, vais a ser bienvenidos, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos engañado a alguna madre por allí, que bueno, que le hemos cogido debido a su perfil un poco profesional para que personas realmente que conozcan este tipo de problemáticas sean conscientes y que nos ayuden a poder potenciarlo y a poder canalizarlo de la mejor forma posible, ¿vale? Entonces, bueno, agradezco también a las familias que están en el COE para sumarse a este proyecto. Estamos convencidos de que su hijo es un fenómeno.
inadmisible. Bueno, yo tengo una teoría. Un padre en una grada viendo jugar a su hijo lo olvida todo. Las reglas del deporte, las normas de urbanidad, la estructura lógica del lenguaje. Eso iban ganando. Si pierde, no respetan la Convención de Viena. Este es el mejor ejemplo, ¿no? Por mucha palabrería que yo pueda tener, es por supuesto, no hay nada. Esto es la realidad, queramos o no, esto es la realidad. Entonces, os hemos puesto este ejemplo, hemos quitado muchos vídeos que metían un poquito más de palabrería negativa en este tipo de eventos, entonces lo hemos quitado, pero bueno, vosotros sabéis mejor que yo cosas que han pasado y cosas que siguen pasando en el ámbito, en este caso, del fútbol. Entonces, bueno, es el ejemplo para ejemplificar, para la redundancia, la realidad social que intentamos evitar dentro de las familias de Lincoln. Era lo que os decía al principio, contamos con lo mejor que son las familias y los niños. Por favor, que esto sea un ejemplo para todos. Y que si vemos esto en los campos de fútbol, o nos alejemos, o si son de nuestro equipo, tenemos la potestad y la responsabilidad todos para poder actuar. Siempre con educación, pero claro, pillas a un bicho de estos, entonces, claro, cualquiera le dice que le va para los pies, ¿vale? Pero entonces, repito, esto realmente es lo que no tiene que pasar y lo que no está pasando en el Club Deportivo Lincoln. Para nosotros es genial. De hecho, muchas veces hemos ido a los campos y nos han dicho que nuestras familias ni pillan, salvo alguno, ni pillan. Claro, es con la sensación de decir, pues algo estaremos haciendo bien para que realmente esto a la gente le esté llegando. Simplemente tuvimos un pequeño percance en una familia hace 2 años, quiero recordar, a través del cual, gracias a la Comisión de Educación, que sabéis que un poco rige todo el fomento de valores, de principios, etcétera, etcétera, la Comisión de Educación tuvo que decidir el planteamiento de invitarle a salir o que se quedara, pero cumpliendo un reglamento que nos habrá llegado a todos al al principio de temporada, un reglamento de régimen interno, por lo menos de comportamiento cívico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si los monitores, muchas veces que son los responsables del grupo, transmiten una serie de valores, eso tiene que ir siendo un encadenante, digamos, con familia, con personas del contexto, digamos, del alumno. Si los monitores transmiten una cosa, porque yo, o Chuchi, o César, o Dani, hemos transmitido eso, ellos lo comulgan y confirman realmente esos principios que nosotros tenemos. Si pasan a los niños y llega el padre de turno, o la madre de turno, porque muchas veces las madres son las que más caña dan, ¿vale? Entonces, si llega un momento en el campo y pasa este tipo de cosas, la cadena se cae, ¿vale? Entonces, bueno, afortunadamente reconocemos que las familias que tenemos son un encanto, todas, y que realmente todos tenemos la responsabilidad de poder aportar nuestro granito de arena. No solo digo en el club de fútbol, también digo de la escuela, porque la escuela, la experiencia que podemos tener humildemente es que también pasa en la escuela desde los 3 hasta los 6 años. En San Sebastián de los Reyes, cuando hemos estado en la convivencia futbolines, nos decían eso: si aquí se pegan hasta con los niños de 4 años. El padre va diciendo, hay que dar, y tiene 4 años. Pues eso es lo que hay que intentar evitar, ¿vale? No me voy a extender más, porque yo creo que todos somos conscientes de lo que intentamos transmitir desde aquí, ¿vale? La escuela de padres. Otro de los proyectos que vamos a implementar en la próxima temporada es la escuela de padres, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de en qué consiste esto. La escuela de padres simplemente lo que va a hacer es fomentar esos principios que estamos hablando, esa filosofía de actuación para las familias. Porque muchas veces decimos, sí, esto va dirigido a los niños, pero muchas veces la responsabilidad, el 100% de las veces la responsabilidad es de los padres. Y siempre se surge el planteamiento, ¿y por qué no educamos a los padres? Lógicamente, una persona de 40 años, yo no tengo la capacidad suficiente para poder educarlo, ¿vale? Pero realmente sí que podemos rascar eso que os decía, esa sensibilidad, ese cariz humano que todos tenemos, aunque no nos cuesta encontrarlo, pero realmente todos lo tenemos. ¿Qué ocurre? Que nosotros, trimestralmente, lo que vamos a hacer son pequeñas jornadas, ¿vale? Mesas redondas con las familias. Por ejemplo, están planificadas ya determinadas jornadas
de una sesión por la tarde, que ahora estamos un poco de horarios, fechas y demás, orientadas, por ejemplo, la primera iría un poco a la nutrición deportiva, nutrición con los niños, hábitos saludables con las familias, que redunden lógicamente en los niños, etcétera, etcétera. Ese tipo de jornadas nos parece súper interesante cuando se planteó en las reuniones de coordinación. Entonces vamos a intentar desarrollarlas. Trimestralmente habrá una para empezar a ver qué capacidad tienen las familias también de recepción de esta información, porque no a todo el mundo le interesa, pero creo que puede ser muy interesante. Ya no solo el tema de hábitos saludables, en la alimentación, que estamos en el mejor momento de edad, me refiero, con los niños, sino sobre todo el tema, por ejemplo, de invitar a un árbitro profesional para que explique las sensaciones, sentimientos y capacidades que tiene un árbitro dentro de un campo de fútbol, que creo que puede ser muy educativo para las familias, y terminar a lo mejor con un jugador de reconocido prestigio también para que os enseñe un poco la perspectiva de un jugador dentro de un campo de fútbol. Bueno, eso es un planteamiento inicial que le estamos dando forma, que prácticamente ya tenemos un poco cerrado y que creo que también puede ser bastante interesante. Os animo a vuestra participación, porque creo que vamos a mejorar la escuela todos, no los que estamos aquí ni los que están allí, sino todos juntos. ¿Vale? Creo que puede ser un compendio bastante interesante. Siempre te pillo hablando. Entonces, antes de que se me vaya un minuto, porque estaba viendo hablar, entonces lo que ocurre es que, claro, ese pasito le vamos a dar por la incorporación dentro de lo que es el club de fútbol y la escuela deportiva, y buscábamos la intención de encontrar una persona del perfil limpio. Claro, eso es muy complicado. Es decir, muchas veces tú buscas y no encuentras. Hay muchísimas personas, sí que es cierto, con muchísimas capacidades, pero claro, el perfil, lo que os decía de los monitores, ¿no? O de los coordinadores, tienen un perfil determinado, un perfil educativo, un perfil profesional, de experiencias y sobre todo de afinidad. Es prácticamente lo más importante tanto con los niños como con las familias. ¿Vale? Encontrarlo era complicado, pero claro, no es por nada, pero el link lo he encontrado. Entonces, creo que todo el mundo ya sabe un poco de lo que estoy hablando. Creo que su aportación va a ser excepcional, ya no solo como persona reconocida a nivel profesional, sino como persona a nivel más humano. ¿Vale? Creo que va a aportar un montón de cosas a los chavales, a estos monitores que también están encantados, ¿vale? Y sobre todo un poco a toda la estructura de la escuela. No os voy a decir quién es, ya lo sabéis, pero vamos a ver una pequeña pincelada de su vida. ¿Vale? Muchas gracias. Me quedaría con que la vida tiene ilusiones, sueños
¿vale? Buena persona, sobre todo. Gracias, Chuchi. Bueno, me habéis hecho emocionar otra vez. Lo he visto hace poco, pero me habéis hecho emocionar. Bueno, por mi parte, empezar dando las gracias, como ha dicho Jorge. Yo creo que os hemos hecho un favor a más de uno. Haber dejado a los niños, y bueno, yo estoy encantado, de verdad. Os tengo que agradecer, Chuchi, Jorge, todos los que pertenecéis al INCO, por darme esta oportunidad, de verdad. Yo personalmente, cuando ya termino mi etapa de Zaragoza y vengo de CEO de Ávila, nos juntamos con Jorge y Chuchi, se contactan conmigo, me explican un poco la realidad que tienen. Yo había escuchado ya la Escuela Deportiva INCO, y es cierto que corrígeme si me equivoco, pero en nada de tiempo debe tomar decisión. Debe tomar decisión por un motivo que le ha explicado antes Jorge muy bien la presentación que ha hecho. Es decir, por mi formación, por mi experiencia que he vivido, yo creo que el deporte, la educación tiene que ir enfocado hacia estos valores. Pero vamos, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Y hablo de mi etapa no profesional, no mi etapa profesional. Es algo que lo tenía clarísimo, y bueno, y venir a Ávila y darme esta oportunidad y aprovechar con toda esta gente que tenemos aquí alrededor, para que al final nuestros niños, yo me considero como padre, ¿no? Mi hijo también va a ser parte de la escuela, tratar de enseñar estos valores para mí es algo, y estos, como diría yo, estos proyectos, ¿no?, educativos, es algo que nuestros hijos pueden estar afortunados. Yo vengo de Madrid, de Zaragoza, de todas las ciudades, os puedo garantizar que no lo hay, no lo hay. Entonces, para mí eso es algo que, bueno, somos privilegiados, ¿vale? Y nada, yo quería simplemente agradeceros darme la oportunidad de tratar de que, con toda, como dice, toda mi formación, mi experiencia que yo he vivido con el fútbol base, que en los últimos años casi más profesional, tratar de que nuestros hijos salgan beneficiados en ese sentido, ¿no? Bueno, partiendo de ahí, mi misión, ¿no?, principal dentro del club, ¿no?, como bien sabéis, va a ser en el área deportiva, ¿no?, en el ámbito deportivo. Ha explicado muy bien Jorge, ámbito social, educativo y deportivo, ¿no? Dentro de mi parcela, que es lo que yo he vivido, lo que yo sé, lo que yo me he dedicado todos mis años, bueno, tratar de junto con Héctor, Dani, todos los monitores que están aquí presentes, tratar de implantar, ¿no?, de seguir esa metodología, esa idea INCO, ¿no?, a nivel deportivo, ¿no? Y bueno, que sea una metodología participativa, de gestión abierta, todos aprendemos de todos, con mis ideas, las que hay, y siempre con una idea clara, clarísima, vamos, diría yo, que es la idea de INCO, ¿no?, en los perfiles, cuando se coge INCO, eso es fundamental, ¿no? Que nadie piense que vengo aquí del mundo profesional y, bueno, nuestros hijos van a ser profesionales, van a ganar todos los partidos, al revés, para nada. Como bien decía, el tema de la metodología. Os voy a contar un poquito por encima para no entrar en detalles técnicos, porque yo creo que sería lógico, no es el momento, ¿no? Simplemente pues, una metodología basada en que hay que tener unos objetivos, ¿vale? Como cualquier proceso metodológico, ¿no? Para una metodología es hacer o decir algo de una forma organizada, de una forma planificada, ¿vale? Entonces, todo lo que hagamos va a ser, pues todo tiene su sentido, ¿vale?, y su lógica. Y bueno, y tratar de que haya unos objetivos, hay unos contenidos y una valoración, ¿no? Eso es fundamental, ¿vale? Dentro de los objetivos, lógicamente no vamos a ir a unos objetivos a resultados, porque sería absurdo y sería ilógico y sería normal no hacer ese tipo de cosas. Aquí ir a objetivos en rendimiento, es decir, en función de la edad biológica y cronológica de vuestros hijos, de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Entonces, tratar de que esos objetivos, ¿vale?, se cumplan al final de temporada. Estamos hablando de objetivos a medio y largo plazo, ¿de acuerdo? En ningún momento vamos a hablar de cumplir unos objetivos de ganar. A mí me gusta mucho decirlo porque el ganar, el educar los objetivos, el enseñar esos objetivos, sí depende de nosotros, de vosotros, ¿de acuerdo? El ganar ya influye en otros factores, al contrario, internos, factores internos, factores externos, entonces es más complicado, ¿no? Entonces me refiero a que los objetivos se cumplan de una manera interna, de una manera que se cumplan esos objetivos, digámoslo, ¿cómo se explicaría para que lo entendieseis, ¿no?
que vuestros hijos, en función de cada edad que sigan esos objetivos. Es decir, hablo de en función de la edad que tengáis, como vendréis a un niño de 3 años o 4 años, no les enseñan a un niño de 10 años. Es lógico y normal, ¿no? Primero un niño primero gatea, luego anda, luego corre. Pues esto es igual, ¿vale? Hay unos pasos y que sepáis que vamos, simplemente eso es lo que vamos a tratar a nivel deportivo, ¿de acuerdo? Eso en plan de objetivos, ¿no? En plan de desarrollo, ¿vale? Hay que aplicar esos objetivos y hay unos recursos, ¿de acuerdo? Os lo cuento para que sepáis más o menos la idea que tengamos, ¿no? En aplicar esos entrenamientos, esos objetivos, esos recursos. ¿A qué me refiero esos recursos? A que, bueno, tratar de hacer dinámica de grupo, gestión de grupos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No voy a entrar en detalle en ese sentido. Y luego una evaluación, es decir, entonces a final de temporada, todos los encargados del nivel deportivo, va a haber una evaluación. A ver, se ha hecho bien, se ha conseguido el objetivo, no se ha conseguido, cómo se ha conseguido, etcétera. ¿De acuerdo? Y por mi parte es un poco por encima lo que es a nivel deportivo, a lo que yo basé mi parte principal dentro del club, ¿no? Sí me gustaría hacer hincapié en una cosa que estamos hablando, que es el tema de las familias. Estamos acostumbrados, como me han dicho, de que las familias, no sé, yo llevo a mi hijo a hacer deporte, a hacer fútbol o cualquier otro deporte, en este caso fútbol, y bueno, que se divierta, de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Pero yo voy más allá, porque la implicación de las familias para mí es fundamental. Es una de las ideas dentro del INCO que para mí la vez fundamental. Es decir, porque muchos igual los muy significados, es decir, vuestros hijos o nuestros hijos muchas veces harán más caso al entrenador que incluso a las familias. En algunos aspectos, seguro, estoy convencidísimo. A lo mejor son sus pequeñitos, pero con el tiempo seguro. Por eso le digo que es muy importante el tema de las familias. La implicación, el compromiso vuestro, nuestro, yo como padre, es muy importante. Es decir, no quiere decir que estéis ahí como en nuestro vídeo y viendo los entrenamientos, no, simplemente cómo te ha ido, qué tal estás, no estás bien. Y yo os cuento un detalle, un ejemplo, para que veáis lo que importante que es. Un caso que me sucedió a mí personalmente hace unos años, cuando yo, en el grupo que estábamos trabajando en Zaragoza, pues vi un chico, estamos como aquí ahora, lo que vamos a hacer, pues nos juntamos las familias, hablamos, vamos a trabajar. Y bueno, ese chico tenía muchos problemas familiares. Entonces, bueno, los padres tuvieron el valor de comentarlo, ¿vale? Comentarlo, en este caso me lo contaron a mí, al grupo de trabajo que estábamos con él, ¿no? Y bueno, pues también unos problemas difíciles, en el colegio está pasando unos problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, aunque parezca una tontería, es fundamental, porque si tú sabes esos detalles de vuestro hijo, el entrenador, el profesor, la escuela deportiva Lincoln, ¿vale?, hará todo lo posible por tratar de mejorar esos problemas. Y es verdad, nosotros lo conseguimos. Ahí lo conseguimos. Es un ejemplo que siempre me gusta que lo sepáis, por eso de la implicación de las familias. Porque realmente a mi hijo, si un día tiene algún problema y va a hacer deporte, y en este caso le digo a la escuela deportiva Lincoln, pues si hay confianza con el coordinador, conmigo en este caso, que sea, oye, mira, pues ha tenido un problema, si notáis bajo, porque el deporte, esos valores es fundamental. Yo lo digo por mi experiencia propia. Yo da unos valores tremendos para la vida, para cualquier ámbito de la vida. Entonces eso, yo reitero un poquito, como ha dicho Jorge, de la implicación, es decir, si veis a vuestro hijo preocupado por algún motivo, si veis cualquier cosa, comunicarla. No os quedéis decir, no, es que es igual, si decimos algo, puede ser que, no sé, no miren mal, no, al revés. Es una cosa personal de cada uno, se habla con el coordinador, se soluciona, ¿de acuerdo? Y por mi parte nada más. Daros las gracias y he hablado el último, seguro estaréis deseando ya después de lo que ha hablado Jorge, que se ha tirado aquí. Yo voy a quedar a pie y nada más, si queréis, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, si queréis hacernos alguna pregunta, alguna duda que tengáis, de todas formas os emplazamos también que a final de temporada haremos otra pequeña reunión con los grupos y luego a principio de temporada, como todos los años, os volveremos a reunir y realmente os explicaremos cómo va a ser el proyecto, cómo va a ser el inicio de temporada, horarios, todos los temas que
realmente luego os importan, ¿no? Para organizar a los chavales y organizaros vosotros. Y bueno, cómo va a funcionar realmente la metodología deportiva se os explicará por grupos. Así que ya ahí César entrará más a fondo en las explicaciones, juntamente con Héctor y Dani, que son los que lo van a pilotar, ellos van a ser los responsables del ámbito deportivo, y conjuntamente con el grupo de monitores que tenemos y que, bueno, por suerte tenemos que ampliar el año que viene. Vale, pues si tenéis alguna pregunta, nada más que trabajar, si lo intentamos contestar. ¿Alguna duda? Venga, por lo menos una. Allí. Tú. Chinillo. Estamos en... Pasa. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, simplemente agradeceros de verdad que hayáis venido. Era la primera vez que lo hacíamos, teníamos las dudas de asistencia. La verdad es que muy bien para la gente que está dentro de la escuela, gente que ha venido externa, que quería conocer el proyecto. Y bueno, agradeceros sobre todo. Quería hacer un agradecimiento especial, que antes no lo hice, a la Escuela de Atletismo de Ávila, porque altruistamente nos está facilitando el que nuestros niños de la escuela conozcan ese deporte. Y bueno, llevamos con un convenio verbal con ellos durante estos 3 años de existencia y bueno, nuestros niños creemos que están disfrutando. Entonces sí que quería agradecérselo. Por lo demás, bueno, ahora tenemos un pequeño agape arriba, os acompañarán los monitores, creo que nosotros 6 que vamos con el mono del blanco de faena recogemos todo esto y ahora nos vemos arriba para una pequeña tertulia y demás, ¿vale? Que ahí sí que surgirán más preguntas que aquí, ¿vale? Pues muchas gracias por todo. Estoy muy